A esta hora establecemos contacto con Osvaldo Hurtado en Quito, Ecuador. Expresidente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Encantado de hablar con usted y con los latinoamericanos. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, en voz de Vladimir Padrino, le han expresado su respaldo a Nicolás Maduro después de que Juan Guaidó se ha autoproclamado presidente en transición de Venezuela, y cuando la gente y la oposición ha vuelto a las calles con muestras contundentes del rechazo a Nicolás Maduro. En ese contexto, ¿cuál es su evaluación de la situación en este momento en Venezuela? Las Fuerzas Armadas inculcan a sus soldados y oficiales el sentido del honor, del patriotismo, de la dignidad nacional y de la democracia. Yo pienso que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Venezuela no representa estos principios de los soldados venezolanos. Y que los soldados de Venezuela, los oficiales jóvenes, tenientes, coroneles, mayores, deben responder a los principios fundamentales de orden político y moral que mueven a los ejércitos. Defender la patria, defender el pueblo, evitar que padezca hambre, que emigre, que muera, que se enferme y que caiga en la desnutrición. Creo yo que llegará el momento en que las Fuerzas Armadas de Venezuela se rebelen contra autoridades militares que no lo representan. Justamente es ese respaldo de las Fuerzas Armadas a Nicolás Maduro, porque hay investigaciones por narcotráfico, por corrupción, por violación a los derechos humanos, con esa cúpula que en este momento ofrece su respaldo a Nicolás Maduro. Pero ¿qué pasa con los mandos medios, con la tropa? Bueno, no sé si es verdad, pero me han asegurado que las Fuerzas Armadas de Venezuela son las que tienen el mayor número de generales en el mundo, más que Estados Unidos, que Rusia, que Francia o que Inglaterra. Eso quiere decir que Maduro ha comprado a los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y que estos han sido como consecuencia convertidos en gentes que ya no representan a las Fuerzas Armadas. Además de lo que usted acaba de decir, existe prueba documental de que los altos oficiales de las Fuerzas Armadas adictos a Maduro son traficantes de drogas y son responsables de los asesinatos del pueblo venezolano. ¿Cómo puede ser posible que unas Fuerzas Armadas contribuyan a asesinar a sus hermanos y no a defenderlos? Están obligados entonces los soldados y oficiales jóvenes a rebelarse, a salvar la dignidad de la patria de Bolívar. Chávez nunca pudo pronunciar ese nombre y llamar a la doctrina de Bolívar, doctrina de la revolución socialista del siglo XXI. Los soldados de Venezuela sí pueden luchar como lo hizo el Libertador, y no solo él. Pueden luchar por librar a Venezuela de la tiranía, de ese matón colosal que es Maduro. Hace unos momentos, Nicolás Maduro afirmó que había recibido una llamada de apoyo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Según el líder del régimen venezolano, el jefe de Estado ruso le comunicó su apoyo incondicional ante lo que ha calificado una intromisión de Estados Unidos a las políticas internas de Venezuela. Vamos a escucharlos y regreso con usted. Tuve una llamada casi a la hora en que iba saliendo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el cual conversé unos 20 minutos. Presidente Putin, siempre solidario con Venezuela. Me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido, todo su apoyo a la paz y a la integridad y la soberanía de Venezuela. Me dijo, presidente Maduro, cuente usted con el apoyo invariable de Rusia. Y ahora más que nunca vamos a trabajar en todos los proyectos de cooperación bilateral para el desarrollo de Venezuela.
estuvimos conversando un rato. Me decía cuál es su interpretación de estos sucesos. Ya Rusia se pronunció con un comunicado extenso, claro, directo, denunciando el intervencionismo de las potencias para tratar de destruir a Venezuela. Yo le dije al presidente Putin, está en marcha en Venezuela una gran provocación dirigida personal directamente por el imperio estadounidense. Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto, inconstitucional, un golpe de Estado en Venezuela contra el pueblo y la democracia. No queda duda que es Donald Trump. Expresidente, escuchábamos al principio del programa los países que le han expresado su respaldo a Nicolás Maduro, pero también los que le han expresado su respaldo a Juan Guaidó. En medio de esta división del concierto internacional, el respaldo de quién es el que lidera en este momento a Venezuela, ¿cómo sacar adelante esta transición sin un derramamiento de sangre? Bueno, a mí no me llama la atención que el jefe de Estado de Rusia respalde a la dictadura de Maduro, porque Putin también es un dictador, de la misma manera que es un dictador el gobernante de Nicaragua y el gobernante de Bolivia y el de Turquía. Todos los dictadores del mundo están con Maduro y todos los demócratas del mundo están con la democracia y con Guaidó, con el presidente constitucional de la República de Venezuela. ¿Será el Ecuador un país imperialista que pretende conquistar Venezuela por la fuerza? ¿Lo será el Perú? ¿Lo será Chile? ¿Lo será Canadá? Yo pienso que no. Todos estos países lo que quieren es librarle al pueblo venezolano de la miseria, de la opresión, de la tiranía. Darles alimentos a los niños de ese país y medicinas, y una vida tranquila en paz. Y puede estar seguro el dictador Maduro que todos los demócratas del mundo lucharemos por eso. Lo venimos haciendo en realidad, en el caso mío, desde hace más de 10 años. Pero ¿hasta dónde? Porque una vez que Estados Unidos dice que va a liderar, que ha respaldado a Juan Guaidó y que muchas otras potencias en la región también le han expresado su respaldo a Guaidó, también hay otras voces que acusan a Estados Unidos de tratar de tener un control geopolítico, que no es tanto por la gente, sino por el control geopolítico que está teniendo una intromisión, según estos expertos, en Venezuela. Mire usted, Estados Unidos, cierto es, que instruyó, formó y apoyó dictaduras en América Latina y patrocinó a dictadores. Eso es verdad, pero eso es historia antigua. Desde que gobernó el presidente Carter en los años 80, Estados Unidos ha sido un adalid de la democracia en América Latina. Gracias al presidente Carter, no se interrumpió el proceso ecuatoriano de regreso a la democracia, en el cual fue elegido yo vicepresidente de la República y Roldós presidente. ¿Y cuál fue el país de este hemisferio, el primero en criticar la dictadura de Chávez? Cuando todos los países de América Latina guardaban silencio, los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces yo veo hoy a los Estados Unidos no solo como el país poderoso que es, como la primera potencia del mundo, sino como un adalid de la libertad y la democracia en el hemisferio occidental. Eso es bueno para los Estados Unidos y es bueno para las relaciones hemisféricas. Ahora, ayer Nicolás Maduro decía que rompía relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. El senador por la Florida, Marco Rubio, advirtió que si le sucedía algo a los miembros de la diplomacia estadounidense en territorio venezolano iba a tener consecuencias. Vamos con eso y regreso con usted.
a mí no me toca hablar de las tácticas. Nosotros vamos a asegurarnos que nuestro personal diplomático en todos los países del mundo tengan seguridad y que tengan lugares seguros. Encima de eso, le puedo decir que si el gobierno de Maduro le hace daño, o la fuerza, no el gobierno, las fuerzas de seguridad le hacen daño a diplomáticos norteamericanos, van a haber consecuencias graves y rápidas. El presidente Trump no juega esos juegos y se ha buscado un enemigo muy malo. Esas 72 horas, expresidente, están corriendo. Si hay un choque entre las Fuerzas Armadas venezolanas y los diplomáticos estadounidenses que se vean sometidos a la fuerza para abandonar el país, ¿ese puede ser la gota que derrame el vaso y se detone un mayor choque, una escalada de violencia? De los criminales, de los traficantes de drogas, de esos gobernantes que han pauperizado al pueblo más rico del continente americano, se puede esperar cualquier cosa. Cualquier delito, cualquier trapacía, cualquier acto de corrupción, cualquier maldad, cualquier venganza. Así era Hitler, así era Pinochet, así era Mussolini, así era Franco. Todos los dictadores en la historia del mundo han sido así. Y a la final, todos los dictadores terminaron muy mal. Más que mal, ¿no? Tenemos que perseverar, ¿no? Usar todos los medios pacíficos. Usar el diálogo, usar el llamado democrático a soldados y oficiales jóvenes de Venezuela. Pero América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa deben estar preparados, ¿no?, frente a ese grupo de locos, dementes que dirigen Venezuela, además de corruptos y traficantes de drogas. Presidente, pero en este momento ya hay un presidente interino que respalda a la comunidad internacional. Ha llegado bastante más allá hasta donde se preveía, ya la gente está saliendo otra vez a las calles, hay una participación política de la oposición muy importante en este momento para ponerle freno a los abusos de Nicolás Maduro, pero ¿hasta dónde se puede llegar a la intervención para lograr esta transición o esta convocatoria a elecciones que evidentemente el gobierno de Nicolás Maduro no va a permitir? ¿Hasta dónde lograr esa intervención? ¿Una intervención militar orquestada por países como Estados Unidos en territorio venezolano? Nadie quiere una intervención militar en Venezuela. Pero si llegara a producirse, quien la causará será Maduro, el dictador de Venezuela, y sus cofrades, y sus pasacillas, y sus esbirros. Ellos serán los que causarán la intervención militar. Porque yo pienso que el punto al que ha llegado la tragedia del pueblo venezolano amerita el uso de los medios que sean necesarios para restablecer los derechos humanos en ese país, para evitar que millones de venezolanos se vayan de su patria, para que los ancianos y los niños no mueran en los hospitales, para que no padezca hambre. Mire, Venezuela en este momento es el país con más pobres en el hemisferio occidental. 80% de la población venezolana está reducida a la pobreza. Se supone que el socialismo es para darle pan y techo y trabajo a todos. Maduro ha hecho exactamente lo contrario. Ha reducido a la pobreza a 8 de cada 10 venezolanos que mueren de hambre y de enfermedad. El mundo, entonces, los Estados Unidos, el Ecuador y otros países del continente están frente a una tragedia humanitaria y deben encontrar los medios que pueden ser de la fuerza para poner fin a ese grupo de delincuentes que están al frente del gobierno de Venezuela. ¿En ese contexto es inminente el fin del poder de Nicolás Maduro? ¿Aló? Expresidente, le decía que en ese contexto que usted nos da, ¿es inminente el fin del poder de Nicolás Maduro? Perdón, no le escuché lo último.
Claro, que si en ese contexto que usted nos da sobre la crisis humanitaria, la crisis de alimentos, la crisis por la falta de insumos médicos, la cantidad de presos políticos, de restricciones a las libertades personales, de prensa, etcétera, en ese contexto, ¿el fin del gobierno, del poder de Nicolás Maduro es inminente? Bueno, Maduro está luchando contra el mundo. Ya se pronunciará Europa. Ya tomará medidas iguales, parecidas a las que ha tomado el continente americano. Está aislado económicamente. Yo pienso que el colapso de Maduro esta vez sí es inevitable. Inevitable. Porque antes, pues no había un gobierno que podía alegar constitucionalidad y legalidad. Este es un elemento muy importante. Hoy existe un presidente que ha sido reconocido por casi todos los países del continente americano, que va a ser reconocido por buena parte de los países de la Unión Europea, sino por todos, y que solo va a ser respaldado por los dictadores del mundo, encabezado por el dictador de Rusia, y por el de Turquía, y por todos los tiranos del mundo. Pero, ¿qué es la mafia internacional? Es la unión de todos los ladronzuelos y traficantes de drogas y corruptos que existen en el mundo. Bueno, lo mismo sucede hoy con este grupo de dictaduras que están respaldando a Maduro. Es exactamente lo mismo. Entonces, en esta lucha de la libertad contra la esclavitud, ¿no?, de la democracia contra la dictadura, ¿no?, del progreso frente a la pobreza, y con millones de venezolanos en las calles, y un presidente constitucional joven, valiente, inteligente, moralmente íntegro, bueno, yo pienso que finalmente la democracia tiene en sus manos las cartas para ganar. Le agradezco a Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador, por estos minutos para la tarde de NTN 24. Encantado, encantado. Fue un placer hablar con ustedes.